Muy buenas noches, pues bienvenidos. Ahora estamos en una sesión, nos toca transmitir Diferente. especial aquí. Estamos en equipo, de hecho está también parte del equipo aquí atrás con nosotros y vamos a estar contestando sus preguntas relativas a salud. Presento como siempre a Susana, nuestra experta, Susana Gómez. Le doy las gracias por toda su Gracias a ti. colaboración. Y pues estamos, es un día de trabajo con muchas planificaciones, mucho desarrollo, de muchas cosas buenas que se vienen para nosotros. Y aprovechamos también el inicio para hacer un aviso que el sábado tenemos aquí en Guadalajara una presentación, así que por ahí tienen el flyer, si tienen prospectos, está ideal para que compartan y que los envíen porque vas a estar haciendo microscopía en De vivo. campo oscuro para que no se lo pierdan, porque eso nos va a permitir precisamente, Dani, ver la respuesta del producto en un minuto. Muchas personas nos dicen, ¿cómo? Sí, te damos te tomo la muestra, te doy el producto que corresponde según la muestra y ves cómo tu célula cambia en un minuto. Entonces van a ver la efectividad del producto y cómo cambia tu célula a favor y cómo podemos mejorar todavía más en cuestión de dosificación. Pues ahí lo tienen para si tienen prospectos, los envíen para acá. Si ustedes también quieren comprobar en vivo, por ahí a lo mejor vas a necesitar algunos valientes para que se saquen la muestra de sangre. Yo diría que si se animan, pues adelante, porque es lo más impactante que puedes ver, conocer tu célula en el momento, cómo se mueve, cómo interactúa, que muchas veces creemos que estamos sanos y yo siempre les digo, no hay nadie 100% sano, pero cuando ves la interacción bioquímica de los nutrientes con la célula, es impactante cómo cambia y cómo esto puede cambiar tu vida día a día. Perfecto, pues bueno, ahí lo tenemos y vamos a empezar a leer algunas de sus preguntas para darle respuesta. Por aquí tenemos ya el chat con algunas y vamos viendo. Adelante. Bueno, nos saludan. Muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches y noches. bienvenidos. Mm, un cariñoso saludo para todos desde Pensilvania, Estados Unidos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Y por acá comienzan las preguntas. Nos dicen, adulto de 63 años con diagnóstico gastritis crónica, esofagitis, enfermedad diverticular de intestino grueso sin perforación, hiperplasia de próstata, no toma medicamentos. ¿Qué productos se le pueden recomendar? Claro que sí. Fíjate, Dani, que eso es bien interesante porque en la enfermedad diverticular, uno de los alimentos que más se quitan o uno de los alimentos que más hay que considerar es precisamente la chía. Si en nutrición general, digámoslo así, si pudiéramos obtener la chía de una manera en la que la fibra no afectara al divertículo, pues sería lo perfecto. Y gracias a NN, nosotros hemos logrado obtener solamente la mucina, solamente los beneficios de la chía. Entonces, la chía es uno de los nutrientes que más nos van a ayudar y nos van a favorecer en todo lo que es el recubrimiento y la salud gastrointestinal. Un protocolo que usamos mucho en pacientes con gastritis y enfermedad diverticular es precisamente el uso de cúrcuma, que damos una capsulita 3 veces al día para desinflamar, pero también la chía. La chía normalmente la combinamos con tres productos, digo 2 productos más, que sería el glutatión y el citrus. Ponemos 20 gotitas de chía con 10 gotitas de glutatión y 20 de citrus en medio litro de agua y eso te va a favorecer a regenerar la mucosa. Muy bien, pues ahí tenemos respuesta. Voy a nada más configurar para destacar. Listo. Tenemos fijo. Y bueno, seguimos leyendo las preguntas que están por aquí en el chat. Dicen, bendiciones. Hay dos casos. Primero, adolescente de 17 años con autismo y retraso intelectual. No le dan tratamiento, solo la tienen dormida. A veces es muy agresiva. Ese es el primer caso. Es cómo pudiéramos auxiliar entendiendo que no intenta reemplazar un Claro, tratamiento, ¿no? nunca, nosotros siempre hemos sido muy claros en eso. Como empresa no intentamos sustituir ningún profesional del área de la salud y tampoco intentamos sustituir ningún tratamiento. Eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta y que siempre les decimos es somos un complemento para la parte suplementación y complementación en el área médica. En la parte de autismo, por ahí también tenemos una charla en el canal, hemos hablado mucho de que en el paciente con autismo, que siempre les he dicho es una condición, no es una enfermedad, es una condición como tal, y las condiciones las podemos mejorar. Entonces, para mejorar mucho la neuroplasticidad en estos pacientes, y que mucho de lo que yo les explico es, el paciente no es que sea agresivo, el paciente se vuelve irritable porque al final del día, acá arriba en su cerebro, el paciente lleva 3.000 palabras, pero su neurocomunicación es, aquí llevo 5, pero acá yo llevo 3.000. Entonces la forma de comunicarse para el paciente a veces es complicada.
Entonces, hay que hacer neuroplasticidad en el cerebro, que esto nos puede permitir generar nuevos canales de comunicación para que la información vaya más acorde. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a retardar un poquito el proceso y esto nos permite que el paciente no es que sea, como te decía, no es que sea agresivo, sino que su comunicación sea mucho más directa. ¿Cuáles son los nutrientes que nos ayudan muchísimo en estos pacientes? Para empezar, la granada. La granada es uno de los nutrientes que más nos va a favorecer por el omega 5. Genera mucho la neuroplasticidad y el omega 3, que es el de chía, también nos genera mucho la neuroplasticidad. Y por ende, cuando hay mucha irritabilidad por esta cuestión, uno de los nutrientes que más se usan en pequeñitos y en adultos con autismo es precisamente la cúrcuma para bajar esa parte de inflamación. Y también en estos pacientes mucho de lo que vemos es el trastorno del sueño. Y el trastorno del sueño en ellos, pues se ve muy afectado en que la parte de sus sueños son interrumpidos, no porque se esté despertando, sino porque justamente el neurotransmisor del GABA precisamente no tiene como esa coordinación. Entonces, el Dreaming Deep que trae GABA y L-teanina nos favorece muchísimo en la parte de un sueño profundo y reparador en estas personas. ¿Cómo lo utilizaríamos? Cúrcuma, una capsulita por las mañanas, que es cuando más inflamación encontramos en estos pacientes. La chía, 5 gotitas 3 veces al día para la cuestión de neuroplasticidad, combinada con granada. Igual, 5 gotitas 3 veces al día. Y el Dream and Deep yo les recomiendo que empiecen de 5 a 10 gotas, porque el GABA en algunos de los pacientes, tanto con autismo como con síndrome de Down, a veces puede generar una hiperestimulación cerebral porque está acomodando todo lo que está ahí en el cerebro. Entonces hay que pasar con dosis bajitas, 5, y de ahí nos podemos pasar a 10 gotitas si se necesita. Hay pacientes que con 5 gotitas es más que suficiente. Y aclarando también un punto, en la GABA tú nos has dicho antes que existe la idea cuando no es en nanopartículas que a veces no entra o Que no, no los pasa la médicos te dicen barrera no te va a servir, hematoencefálica. pero eso es como un diferenciador clave en esta fórmula que sí Sí. pasa y por ende pueden tener esa estimulación. Justamente porque normalmente el GABA que existe en el mercado está por arriba de 200 nanómetros. Entonces tú necesitas que la partícula sea menor a 200 nanómetros para que pase la barrera hematoencefálica. Y entonces nosotros el producto que tenemos pues realmente es una partícula de las más pequeñitas. Entonces claro que pasa la barrera hematoencefálica. Y que es en muy poquitas partículas también la melatonina, porque eso es como otra idea que yo he escuchado, Exactamente. ¿no? Que cuando escuchan, me voy a tomar unas gotitas para de De melatonina, melatonina. me dicen como ay, cuidado porque no debes de tomar tantos. Yo he escuchado refiriéndose al antiguo paradigma, ¿no? Y que aquí son de todos son muy poquitas dosis con el efecto potenciado, entonces quitarles Claro. ese miedo, o si lo van a compartir con su médico, que les digan, oye, mira, es una dosis en nanopartículas, aquí está la parte técnica de la tabla, y mira, es una dosis bajísima, no me va a afectar en eso, o que ya te vaya guiando, pero con esa referencia sí es No, muy y que importante. existe también la creencia, Dani, que cuando tú estás empezando a dar melatonina puede haber una saturación. Por eso te dicen, bueno, el problema es que cada vez vas tomando más y la dosis 50 o la dosis letal no debe de pasar los 5 gramos. Realmente en nanotecnología, para que tú pases los 5 gramos, tendría que ser muchísimo y jamás vas a pasar esa dosis, que es la dosis letal 50. Entonces realmente en ese punto queda, como lo que bien decías, queda protegido en el sentido de toxicidad. Y es una dosis muy bajita, pero muy efectiva. Muy bien, pues muchísimas gracias, ahí profundizamos en esto. Y por acá leo la segunda pregunta que nos hacía la misma persona. Dice, el otro caso es de una mujer de 77 años con neuropatía en sus pies. Le arden mucho. Le dieron un gravapatín, pero no lo quiere tomar por los efectos secundarios que le causan. Agradezco mucho sus consejos. Claro que sí. Miren, esa parte es bien interesante que yo la platico mucho con mis pacientes y yo les digo, Dani, que sí los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pero la parte de lo que es la nanonutrición nos ayuda mucho a contrarrestar muchos de esos efectos secundarios, porque más que ser un efecto secundario del medicamento es precisamente la forma en la que se metaboliza y muchas veces hay sistemas, hay órganos que están también debilitados por la enfermedad y entonces el medicamento tiene que buscar una vía metabólica. Entonces, algo que hacemos en la parte de nanonutrición es fortalecer todos los sistemas para que tu medicación tenga un mejor efecto. Abre las vías de señalización, las vías de captación y las vías de activación. Entonces, en esta parte de este paciente, yo le diría que sí se tome su medicamento,
que algo que nos va a ayudar mucho es la cúrcuma. En las neuropatías nos ayuda muchísimo la cúrcuma combinado con su medicamento. Cúrcuma hace que va la señalización, va a la parte de la mielina, que es este recubrimiento que tienen los nervios, y como repolariza, como recubre esa parte, cuando entra su medicamento, entra directamente sobre el nervio, ya no entra sobre la mielina. Entonces le va a favorecer mucho. Yo le recomendaría una capsulita de cúrcuma 3 veces al día, y también bien importante en estos pacientes utilizamos NAT y glutatión. Ahí sí los combinamos y ponemos 5 gotitas de glutatión, 5 gotitas de NAT, y los tomamos mañana, tarde y en la noche bajamos. 3 gotitas de NAT con 5 gotitas de Dreaming. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos leyendo por aquí sus preguntas y nos escriben. ¿Cuál sería bueno, aquí está escribiendo protocolo para una mujer de 50 años con cáncer de mama, sin cirugía ni quimio, solo con terapia inmunológica, ¿no? ¿Y cómo nos sugieres llevar a la par, ¿no? Esto cuando son Claro que casos sí. más delicados. Miren, ella es bien importante porque tiene una ventaja, tiene tratamiento inmunológico. El tratamiento inmunológico nos permite más cuestiones, nos permite más condiciones, o nos permite un panorama más amplio de poder meter algunos complementos nutricionales que van a fortalecer. En este caso, como no tiene ni quimio ni radio, sí podemos utilizar la cúrcuma. Y ahí lo recomendado sería una capsulita cada 8 horas. Ahí sí podemos meter el glutatión porque en realidad ayuda para la parte de trabajar junto con la inmunoterapia en cuestión de fortalecimiento y destrucción de la célula oncológica. ¿Cómo damos el glutatión? 5 gotitas 3 veces al día. Aquí sí lo vamos a dar por la noche, salvo que en la noche el paciente refiera que al tomárselo tenga mucha energía. Ahí lo suspendemos, pero de preferencia sí las 3 tomas. Y otro nutriente que ayuda mucho en la cuestión de cáncer de mama, Dani, es precisamente la chía. 7 gotitas 3 veces al día. Bien, pues ahí tenemos, y digo, son los casos especiales porque muchos relacionan terapia anticancerígena además y lleva como sustituto de ahí, es justo el Sí, llevar a la no, par y con es tu llevarlo a la médico par. y que si tomes esa, digo, tendrá sus beneficios siempre y cuando lo acompañes con Con tu tu médico. tratamiento y tu médico. Muy bien, pues ahí tenemos la información. Continuando con sus preguntas. Dice, gracias. Yo les hago una pregunta. ¿Qué se le puede dar a un joven que tiene alergia y por su problemita de su mandíbula está un poco desviada, se siente desesperado, nervioso, le duele su cabeza y su cintura? Mira, y hay una condición muy importante, Dani, que se llama condición mecánica. Al momento que tiene una retracción o una desviación mandibular, uno de los nervios más importantes es el trigémino, y ahí queda presionado, y ese nervio cuando queda presionado puede generar muchas molestias, muchos síntomas. Entonces, pudiera ayudarnos mucho la cúrcuma, el proceso inflamatorio, pero sí hay que atender la causa, que es una cuestión mecánica. Entonces, ahí sí le recomendaría la parte de una valoración de un maxilofacial para que pueda ayudarle a ese sentido, ver por qué la desviación, si hay desgaste de la mandíbula, si hay desgaste del hueso, o directamente solamente una cuestión anatómica que quedó en esa desviación. El único que le ayudaría en ese sentido en la inflamación sería la cúrcuma, y pudiera utilizar el NAT por el triptófano para las sensaciones de ansiedad, las sensaciones de desesperación. Muy bien, pues tenemos respuesta y continuando con las preguntas. Bueno, que si tenemos alguna fecha próxima para la certificación con los protocolos por enfermedad, que se está trabajando en eso, ¿no? Pero todavía... Sí. Miren, esperamos ya tenerles pronto la respuesta. Justamente como bien lo decías al principio, Dani, hoy fue una reunión bastante interesante para la empresa, donde se van a hacer muchos aportes, muchos cambios favorables para ustedes, y esperamos no solo eso, sino con la parte de la microscopía poder compartirles más para que también aprendan más de la respuesta del producto, de la bioquímica, de todo lo nuevo que viene para las personas pertenecientes a la empresa, y en los que no pertenecen, pues que vayan echando como el lente para que se vengan por acá y que vean que realmente vamos a evolucionar mucho en este tiempo con todo lo que viene para ustedes. Así es, justo hoy tuvimos muchas charlas al respecto, estamos trabajando, pero nosotros somos de hasta que esté resuelto el proceso y todo, hasta entonces les damos los resultados, no queremos acelerarnos, pero se está trabajando mucho. Pero una parte de educación, aunque ahorita iba muy enfocada a salud, justo en la aplicación por ahí de soporte, un área que ya está disponible, es una universidad y hay capacitaciones
que van enfocadas a negocio, que van enfocadas a la parte de oficina virtual, pero sería bueno que las vayan pasando y luego vamos a subir más contenido que les ayude a todos ustedes a hacer esta parte, ¿no? Pero estamos trabajando y vamos a luego ir compartiendo con ustedes mucha tecnología, mucho desarrollo, muchas cosas que se vienen, pero queremos primero haberlo resuelto para que sea en beneficio de las personas que se están interesando en el producto, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con algunas preguntas por acá. Sí. Y dice, paciente con hernia hiatal, con diagnóstico desde hace 6 meses, toma medicinas para hipertensión, tiroides y es anticoagulada, con vómito diario, náusea y más cuando toma líquidos. ¿Qué recomienda Susana? Muchísimas gracias. Claro que sí. Mira, Dani, la hernia yatal es una condición también mecánica. Es normalmente, bueno, en mi experiencia, no existe algo que retraiga nuevamente, porque lo que se pierde es precisamente la tonicidad del hiato, y entonces el estómago puede subir y bajar, o puede generar un secuestro en ese momento, un secuestro del tejido y generar complicaciones mayores. Podemos ayudar mucho a disminuir digamos, el reflujo, la sensación de acidez a nivel estomacal, pero sí la hernia yatal depende mucho de la gravedad. El gastro tienen su valoración para decir, bueno, es operable o no es operable, pero sí podemos trabajar mucho en el sentido de regresar esa parte de alcalinidad y esa parte donde el estómago realmente tenga su pH adecuado, porque también hacerlo muy alcalino genera, muchas personas creen que la gastritis es solamente ácida y hay una gastritis alcalina, que de hecho es mucho más peligrosa que la gastritis ácida. Entonces, uno de los nutrientes que más te va a ayudar en ese sentido va a ser la chía y el jengibre. Muchas personas me dicen, oye, pero el jengibre no te va a generar el reflujo. Justo el sábado pasado que tuvimos una reunión, le di a probar a una de las personas y le dije, mira, ponle solamente 5 gotitas. Le pusimos 5 gotitas de jengibre, 20 de chía y 20 de nat en medio litro de agua, poquito menos de medio litro, y le dije, empiézalo a tomar. La ventaja de lo que te explicaba del microscopio que nos da esta respuesta en un minuto, me da esa pauta para yo decirle al paciente, en cuanto tú le des el primer trago, vamos a ver si te genera esa acidez, ese reflujo. Justo hoy la volví a ver a la persona y me dice, ¿sabes qué? Estoy maravillada, no me ha vuelto a dar ningún evento de reflujo y solo me estoy tomando esos 3 que me diste. Entonces, no es que el jengibre como tal te vaya a generar esa acidez nuevamente, te la pudiera generar en el hecho de la cantidad que usas, porque aparte que al nivel de que hablamos del Seishogol, el Seishogol con lo caliente de los ácidos o la parte del calor genera más termogénesis y eso hace que suba o que incremente la acidez. Entonces, cuando tú usas una dosis tan bajita de 3 gotas, 5 gotas, te va a dar el beneficio sin el arriesgarte a que pudiera haber una reacción metabólica en tu cuerpo. Entonces, esa sería la dosificación. Ahora, por ejemplo, nos están recomendando café y la combinación con 5 gotitas de jengibre. Para esos casos en los que estamos propensos a algún tipo de reflujo de más, ¿lo recomiendas con jengibre? Por ejemplo, para los que somos muy cafeceros o con alguna combinación de algún otro para tratar de reducir esa parte. Mira, lo puedes combinar con el jengibre, lo puedes combinar con la cúrcuma, incluso tengo algunos pacientes que me dicen, oye, yo lo combino con el glutatión y con el NAT. Entonces, por ahí también hubo una cuestión que decían, oye, pero no se supone que el glutatión no lo puedes cocinar. Bueno, estamos hablando de que si tienes un glutatión que viene a partir de la L-cisteína, que viene a partir de los 3 aminoácidos que se utilizan para hacer el glutatión, sí lo vas a modificar porque los aminoácidos tienen una ruta metabólica de termogénesis, pero estamos hablando siempre se los he dicho, de un glutatión que viene oxidado y que, ojo, queremos aclarar esta parte. Luego me dicen, ¿cómo? ¿Cómo que está oxidado? Nosotros en la célula tenemos dos reacciones, reducción y oxidación. Tú debes de reducir la partícula para que después la célula la pueda oxidar y pueda hacer uso de ello. Cuando hablamos de oxidación, hablamos de oxidación celular y entonces el glutatión viene en dos presentaciones, ya cuando está metabólicamente fabricado por el cuerpo. El primero es el reducido y solamente es una partícula de glutatión. Cuando es oxidado, trae dos cuestiones azufradas que lo que hacen es que cuando ya entran al hígado, el hígado lo separa y entonces te da 2 moléculas de glutatión. Entonces, el que nosotros tenemos en nanotecnología lo que hace es eso, como ya viene oxidado el proceso de calentar o el proceso de meterlo a altas temperaturas, no se afecta, porque realmente está protegido
precisamente para eso, para que llegue hasta el hígado y el hígado justamente sea el que lo destruye y el que ya te dé es precisamente esas dos moléculas de glutatión. Que esa es la razón por la que sí se puede tomar por vía digestiva, ¿no? Que la mayoría que hace la Exactamente, relación al reducido, te dicen, mi doctor me dijo que no servía para nada por ser reducido. Aquí es exactamente, el opuesto, pero exactamente. pues ahí tenemos el dato y vamos a continuar con las preguntas por acá. Y bueno, permítanme. Mm, bueno, aquí tenemos, dice, para posparto, ¿qué se puede recomendar para persona que quiere ayudar con la energía de su día a día y que no le afecte al bebé lactante? Muy importante ahí eso. Sobre todo eso, mira, los tres nutrientes que te van a favorecer, pero muchísimo en posparto, son precisamente los omegas. Es algo que utilizamos mucho en nutrición pediátrica. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque el bebé ya está fuera, pues sigue desarrollándose su sistema nervioso, que es lo primero que se desarrolla en cuestión de cuando está en el feto y se empieza a desarrollar. Entonces, los omegas siempre van a ser esenciales en la nutrición pediátrica. Cuando la madre los toma, igual los pasa por la parte de lactancia. Y otro de los nutrientes que te van a ayudar muchísimo en ese sentido es la cúrcuma, porque ahorita estamos teniendo mucho pediátrico con inflamación. Por eso hay mucho niño con reflujo, con intolerancia a la lactosa, con intolerancia al gluten y con un montón de alergias ahorita. Entonces, cúrcuma una capsulita por las mañanas y la chía 7 gotitas 3 veces al día junto con 5 gotitas de granada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí tenemos la información. Continuando con la lectura, vamos a ver preguntas pendientes por acá. Muy bien. Dice, ¿qué se le recomienda a una mujer de 50 años para tratar los calores de la menopausia? Muchas gracias. Claro que sí. Los dos nutrientes que ahorita nosotros estamos usando mucho en la parte de la menopausia son precisamente el NAT y el glutatión. Son los que más están ayudando en esta condición y mandamos 10 gotitas de NAT con 10 de glutatión en medio litro de agua para tomar durante el día. Y por separado mandamos 5 gotitas de chía 3 veces al día. Muchas gracias. Pregunta, mujer de 55 años tiene tiempo con dolor de vejiga constante y todo el día tiene sensación de querer orinar. Le han hecho muchos estudios y le dicen que no tiene nada. Claro que sí. Ahí, por ejemplo, es muy importante ver la parte, hay una condición que se llama vejiga neurogénica y probablemente es lo que le está pasando a esta persona, que hay el sistema nervioso que tiene la sensibilización de lo que son los esfínteres, tanto de la parte de la vejiga como de los ureteres, pudiera estar alterado y le da esa sensación de querer estar orinando todo el tiempo y tener dolor y molestia, incomodidad. Incluso ahí se le llama cólico ventral que empieza mucho antes de que tenga la sensación de ir al baño, empieza el cólico, después da la sensación de ir al baño, va, pero como hay mucha inflamación por el cólico, queda cerrado y entonces no puede evacuar. Es bien importante en esos casos la cúrcuma y el jengibre, son los más importantes, nos va a ayudar bastante. En ese paciente hay que utilizar una capsulita de cúrcuma cada 8 horas, cuando menos los primeros 15 días. Posterior a eso ya podemos utilizarlo 1 o 2 veces al día y el jengibre vamos a tomar 5 gotitas en la mañana y 7 en la noche. Perdón, a mediodía. ¿Por qué a mediodía subimos? Porque después de las 4 de la tarde, mucho del metabolismo renal y de la parte de la vejiga empieza a concentrarse y ya no es tan viable la parte de tener inflamado porque entonces te vas a estar despertando muy constantemente. Entonces, esos dos nutrientes nos van a favorecer en ese caso. Muy bien. Pregunta, para paciente con pie diabético necrótico y mal de Chagas, dice. Ujú. Ok. En ese paciente, bueno, es bien importante utilizar de manera oral y de manera tópica la cúrcuma. Ya les hemos contado que hay muchos beneficios sobre la parte circulatoria en paciente diabético y sobre todo cuando ya hay la parte necrótica o la parte de falta de oxigenación y que presenta esto. En ese caso, sí es importante que el primer mes tome una capsulita de cúrcuma cada 4 horas y que se esté aplicando de manera tópica. Les hemos compartido un spray que pueden preparar. Les vuelvo a aclarar, no se vende, no es algo que vendamos nosotros de línea, es algo que ustedes preparan. ¿Cómo se prepara? Ponemos en agua bidestilada, puede ser 100 mililitros, puede ser 1 litro, según cómo lo quieran preparar.
y le vamos a poner, si son 100 mililitros, le ponemos 20 gotas de cúrcuma. Si es un litro, le vamos a poner 50 gotas de cúrcuma para que pueda tener este efecto y si pueden estarse lavando 2, 3 veces al día, pues va a ser mucho mejor. Pues ahí tenemos el dato para parar. Y continuando con las preguntas. Un adulto de 45 años con parálisis facial y problemas de nervios y estrés. ¿Ok? La parálisis facial es bien interesante también saber, Dani, el origen. El origen es muy importante porque no en todos los pacientes es el mismo origen. Puede ser solamente nervioso, puede haber infecciones virales que ocasionan la parálisis o puede ser cuestión circulatoria. Por lo general, lo que más utilizamos en estos pacientes es granada, porque la granada recuerda que va directamente a la mielina y nos favorece bastante. Entonces, 5 gotitas de granada 3 veces al día. NAT es uno de los que más hay que utilizar en parálisis de cualquier tipo. Ahí mandamos 5 gotitas en la mañana, 3 a mediodía y 3 en la noche. Y el otro nutriente es el glutatión. El glutatión tiene un efecto muy interesante a nivel del sistema nervioso porque va directamente a las mitocondrias. Entonces, este también combinado con el NAT nos favorece muchísimo y ahí sí mandamos 3 gotitas en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. Muy bien. Bueno, por acá nos escriben, no es pregunta, pero nos dicen, hola desde República Dominicana, soy nueva en el negocio y quiero aprender todo lo relacionado con el asunto. Pues tenemos las charlas que son los jueves, hay mucho material en YouTube, les invitamos a que vayan a ir los jueves, cada jueves se sube una charla y están divididas por condición, por sistema, ahí podemos aprender bastante y tienen la aplicación también de app.nn, pues, la de soporte, ¿no? La que es de soporte, y ahí está el apartado para hacer consultas de salud y de belleza también. Y es muy bueno para hacer recomendaciones para las personas o para nosotros mismos, ¿no? No, y también tenemos, Dani, las primeras charlas, que si no me equivoco son como 50 o un poquito más, donde hablábamos de patologías y dábamos los protocolos. Entonces, por ahí también se pueden meter a la página oficial de YouTube y ahí van a encontrar un montón de clases que dimos al principio con patologías y protocolos de lo que utilizamos y cómo funciona el medicamento. Y también haciendo una pregunta para los que están pensando tal vez en el negocio o en qué productos me resuelven más. Justo hablaba con una persona el sábado pasado que es muy buen vendedor y le preguntaba cuáles son los productos que más, en base a las condiciones y a todos esos casos que ves, los que más te arroja a veces que tienes que recomendar. En su caso, te hago la pregunta, ¿cuáles son para ti? Nos decía, el NAT y el glutatión son los que más se están constantemente como lanzando y que ve que hay un cambio en las personas. Eso comparándolos con lo que se hace en laboratorios y hay ligeras variaciones, ¿no? A favor. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los productos que tú has visto que más impacto, ya sea de forma preventiva o porque más problemas pueden auxiliar, como auxiliar nutrimental, para que pudiéramos tener ese stock si queremos para nosotros, para prevención o para recomendar a más personas? ¿Cuáles ves que tienen más impacto? De manera general, Dani, así digamos, porque yo siempre soy de la idea de, depende del paciente, es lo Sí, que sí. vamos a dar, ¿no? Yo tengo semanas de trabajo que se va todo mi stock de glutatión y de NAT, como te dijo esta persona, pero también tengo semanas en las que se me va toda la cúrcuma, que se me va la granada, que se me va la chía, que se me va el citrus. Por ejemplo, ahorita hay mucho paciente de vías respiratorias y yo utilizo muchísimo el NAT, el glutatión y el citrus. Los tres juntos son los que más se van ahorita. Pero sí, coincido con esta persona, NAD y glutatión van a repotencializar la célula, van a desintoxicarla. Por ejemplo, había una persona que me decía, oye, pero entonces, ¿cuál compro? ¿NAD o glutatión? Y yo le decía, mira, los dos son, aunque aparentemente pudieras decir, es que los dos sirven para lo mismo, no. Glutatión es un antioxidante y cuando hablamos de antioxidante estás hablando de limpiar la célula. Entonces, porque me decían, si los dos van a la mitocondria, ¿cuál es mejor, no? Entonces yo les decía, no, no puedes tú edificar si el terreno está sucio, si el terreno está sinuoso. Entonces, glutatión es como esa parte donde llega y limpia todo el terreno y NAT es el que va a construir. Entonces, estas dos combinaciones, la verdad es que sí son extraordinarias. Lo combines con lo que lo combines. Yo tengo pacientes crónico-degenerativos que el glutatión ha hecho maravillas, como es a nivel de laboratorio, donde nosotros comprobamos que a partir de eso el laboratorial cambia. Entonces también coincidiría con NAD y glutatión y yo uso muchísimo, muchísimo la granada. La granada es de lo que más utilizo porque la granada trabaja sobre tres sistemas importantes ahorita en las enfermedades neurodegenerativas.
trabaja sobre apolipoproteínas, que es colesterol y triglicéridos. Entonces, trabaja también sobre el hígado, trabaja sobre el sistema nervioso, cubriendo las vainas de mielina, entonces también nos trabaja muchísimo en eso. Y lo más importante, trabaja sobre la sensibilización de insulina. Mucho de lo que está pasando ahorita a nivel, puedo hablar no mundial, pero sí en México, las personas están teniendo este problema de resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina no solo se ve reflejada en la diabetes, se ve reflejada en un montón de condiciones que terminan degenerando al paciente y por ende termina como paciente diabético, pero ya para cuando entra la cuestión diabética, pues el paciente ya tiene como unos 20 años con proceso metabólico. Entonces, Granada es uno de los preventivos mucho más importantes. Que es el que tenemos un video de cómo a nivel celular estaba depurando, ¿no? Exactamente, la Arrojando el grasa y los desecho. metales, así es. Que nos has dicho que a veces en los laboratorios no te sale algo todavía. A lo mejor estás en esa curva que se está ligeramente arriba de, pero tu cuerpo ya te está diciendo que hay algo que necesita depurar. No, y muchas veces pasa, Dani, por ejemplo, digamos, las personas se hacen estudios y como los laboratorios manejan rangos, por decirte algo, la glucosa debe de ir de 70 a 100. Eso la gente dice, tengo 99, estoy perfecto, o sea, estoy dentro del límite. Para nosotros en la clínica, 99 ya significa que hay algo metabólicamente que hay que trabajar, porque al final no deberías de amanecer con un rango en límite en cuestión de en cuanto tú te despiertas. Hay personas que dicen, bueno, traigo colesterol, pero mira, el rango son 200 y yo traigo 210, o sea, es una nada lo que traigo. Pero el colesterol, hay tres tipos diferentes de colesterol y eso es lo que hay que evaluar. Y cuando tú ya traes una sobrecarga entre colesterol, que la gente le llama bueno, y el que le llaman malo, ahí podemos tener una desvariación metabólica, tanto a nivel hígado como a nivel corazón. Entonces, a veces necesitamos esa valoración, como bien lo dices, Dani, en el sentido de decir, ¿estoy dentro del rango o no estoy dentro del rango? Muy bien, pues continuando con las lecturas por acá, tenemos varias preguntas. Permítanme nada más para ver en cuál me quedé. Mm, Dice, un adulto de 45 años, bueno, este ya estaba, el parálisis de Ujú. facial. Y continuando, bueno, adulta de 50 años con esclerosis múltiple, mucho dolor y problemas de sueño. Claro que sí. Normalmente nosotros la parte de la esclerosis, les he dicho en varias charlas y en varias preguntas, el nutriente que más usamos, Dani, es la cúrcuma. La cúrcuma nos ayuda muchísimo en este padecimiento. Es un coadyuvante, es un complemento bastante interesante. Normalmente en los pacientes que tienen mucho dolor, damos la dosis de una capsulita cada 4 horas. Y posterior a eso, según la mejoría, podemos ir bajando. Pero relacionado a lo que me preguntabas hace ratito, los nutrientes que le siguen a la cúrcuma en importancia en esta patología precisamente son el NAD y el glutatión. Entonces ahí sí mandamos 10 gotitas de NAD con 10 de glutatión en medio litro de agua y que lo estén tomando durante todo el día. Pues ahí tienen la fórmula. Le recordamos que se va a subir a YouTube. Ya al final lo subimos para que de pronto, si algo se les pasó en ese momento, que puedan repetirlo y tengan acceso a la información o la compartan con alguien que le Que hace esté bien. interesado. Ujú. Bueno, de esclerosis ya se ha preguntado. Mujer de 87 años con insuficiencia vascular periférica, con úlceras varicosas que no cicatrizan, porque ya empieza con una demencia senil que le genera agresividad. No coopera para la curación, no acepta medicamentos ni buena alimentación, lo que le está llevando a desnutrición. ¿Con qué le podríamos empezar a auxiliar? Muchas gracias. Claro que sí. Miren, como ahí hay una condición un poquito más avanzada, tanto por la cuestión de la patología vascular como la falta de nutrientes, es importante entender que nosotros basamos la nutrición en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes nos van a dar un aporte de micronutrientes, por eso es importante como la ingesta. La ventaja que tenemos con productos como nanotecnología es que puedes dar un aporte de micronutrientes bastante interesante y estos pacientes empiezan a mejorar al grado que empiezan a comer, que eso es lo que, digamos, es como el objetivo, que el paciente realmente haga la ingesta de alimentación. No siempre se trata de solo meter suplementos o meter nutrición enteral o parenteral para que el paciente se recupere.
Una de las cosas que más usamos en esos pacientes son los omegas, Dani, tanto para la parte vascular como para la parte cerebral. Entonces mandamos 7 gotitas de chía 3 veces al día con 5 de granada. En algunas ocasiones los pacientes son muy renuentes o a veces este tipo de pacientes o nuestra población geriátrica, nuestros adultos mayores, a veces el problema es que están solos y que no hay quien esté vigilando esa condición de que se los estén tomando y a veces tienen digamos, por las ocupaciones que tienen los cuidadores, pues las ven 1 o 2 veces al día. Entonces yo lo que les digo es, bueno, lo que puedes hacer es darle en la mañana, en lugar de 7, 7 y 7, dale 15 gotitas en la mañana y si lo vuelves a ver en la tarde, le das las 7. La granada son 5 gotitas 3 veces al día, pero algo bien interesante que pasa con estos pacientes, Dani, es su respuesta ante el NAD. Yo he tenido mucho paciente que la respuesta que tiene ante el NAD, tanto en la parte vascular como en la parte cerebral, es muy interesante su recuperación porque el paciente empieza por sí solo a tener motivación, porque acuérdate que el NAD también es un precursor de dopamina y serotonina, junto con el triptófano. Entonces, en estos pacientes, yo les digo, de manera inicial, porque a veces me dicen, oye, no le puedo dar 3 veces al día para verlo mejor. No, aquí es lo contrario, menos es más. Normalmente a estos pacientes les mandamos 5 gotitas en la mañana y ya durante el día los vemos tranquilos y relajados. Pues ahí tenemos la respuesta. Bueno, contestando una pregunta, porque nos dicen si los correos en este momento no los vamos a leer. Ahorita como no estamos en la computadora que tenemos acceso a los correos, no podemos leerlos aquí. No se pierden. Ya me voy a dar la tarea de clasificarlos. Justo una invitación que les enviamos. No les puse en este momento el correo porque no iba a tener acceso a, pero con gusto les voy a dar lectura. Y si me hacen el favor de llegarme a los casos por aquí, si nos alcanza el tiempo, con gusto les los vamos leyendo. Mm, Dice, ya tengo como 8 meses con una punzada en el colon, en el intestino grueso, y me han hecho muchos estudios de tomografías y solo parece que tengo divertículos que me han dado tratamientos para desinflamar intestinos y para espasmos, pero yo sigo con mi punzada y tengo más de 8 meses y nadie me puede quitar las punzadas. Dice que ni el ketorolaco ni ninguna otra pastilla, que yo empecé ya un tratamiento bueno, ya está tomando con NAD, glutatión por la mañana estoy tomando glutatión y chía por la tarde y cúrcuma y nat y granada. También por la noche nat y glutatión. Ya tengo ahorita más de 2 semanas tomándomelos. Dice, aún no veo como un resultado consistente. ¿Qué me pueden recomendar para que baje o para ajustar un poquito ahí esa parte, ¿no? Claro que sí. Mira, esa parte es bien interesante porque a veces es la forma en la que tomamos los nutrientes, que a veces es donde no obtenemos el beneficio que esperamos o el beneficio que quizás tú me contaste, Dani, que te pasó y yo quiero el mismo beneficio que tú tienes, pero tu bioquímica contra mi bioquímica es totalmente diferente y depende de muchos factores, ¿no? Desde el tiempo que tienes con ese problema, la evolución del problema, la célula la que está afectada, porque probablemente esta persona también tenga una enteritis regional que es muy interesante porque se da en condiciones de pólipos, de divertículos, de úlceras, donde la zona que está afectada, el enterocito, que es la célula funcional del tracto digestivo, pues empieza a verse no solo inflamada, sino con resequedad de la mucosa y mucho de lo que vas comiendo día a día, pues es como cuando tú traes una herida y todo el tiempo la estás tocando, jamás te va a cicatrizar, jamás te va a tener un buen efecto. En esos pacientes yo por lo general les recomiendo jengibre, chía y citrus, pero en agua. ¿Por qué? En medio litro para que estés haciendo una impregnación celular y le permita a la mucosa poderse ir regenerando. ¿Te sirve la cúrcuma? Sí, te sirve muchísimo, pero te la recomendaría en cápsula, una capsulita 3 veces al día. ¿Te sirve el glutatión y el NAT? Sí, sí te sirve muchísimo, pero te recomendaría que eso los tomes solo por la mañana, 5 gotitas de NAT y 5 gotitas de glutatión, pero que sí primero hagas la impregnación celular tanto de la chía con el jengibre y el citrus. Mucha gente le tiene miedo al jengibre en el hecho de los divertículos, por lo que pudiera llegar a provocar en la cuestión de la termogénesis, pero mucho de lo que yo les digo, como lo dije al principio, es ponle solo las 5 gotitas. Muy bien, pues ahí tenemos el caso y le podemos dar seguimiento que nos diga cómo va experimentando la mejoría con gusto Sí. para saber o si llega a tener más laboratorios, pues también para hacerlo más personalizado.
Nos escriben, paciente de mujer de 57 años con hematuria benigna. Ya le hicieron estudios de vejiga, todo salió normal. El doctor lo dijo que no hay tratamiento para eso. Solo tener cuidado, no aguantar las ganas de orinar. Sangra poco, ¿no? Nos dice. Su mamá sufrió de eso también. Tuvo una vida normal. Dice, ¿qué se puede tomar como suplementación? Claro que sí. Mira, esas cuestiones, sobre todo porque hay una condición genética previa, que es la de la mamá, en el sentido de decir, ya ella lo pasó, tuvo una vida normal, no hubo una complicación, no hubo una malignidad. Mucho de lo que pasa en ellos es lo que te explicaba hace ratito. Hay inflamación cuando, digamos, haces retención de la orina. La orina en sí es ácida y al final del día puede la mucosa estarla desgastando. Muchas veces también hay cuestiones bacterianas que pueden estar ocasionando esta condición y la parte más importante es precisamente el consumo de agua. Mucho paciente no consume mucha agua y la densidad de la orina también es importante. En estos casos, como apoyo a ingerir un poquito más de agua, lo que hacemos es mandarles el jengibre, el citrus y el glutatión para ese proceso de drenaje. En medio litro de agua 10 de jengibre, 10 de glutatión con 20 de citrus y que lo esté tomando durante el día para que favorezca esa cuestión de drenaje y limpieza de toda su mucosa en cuestión de vejiga. Muy bien, muchas gracias. Y eso también nos lo hacen muy seguido y es importante sobre todo para los nuevos. Dice, ¿las gotas se toman directamente o se agregan qué cantidad con agua? Porque haces esa diferenciación de cuando los pones, cómo es una cosa ¿Y y... cómo es otra? Ujú. Lo puedes tomar directo porque al final del día no es que necesites el agua como vehículo para que pueda transportar los nanonutrientes. Al final esa es su ventaja, que al ser nano, pues desde la vía oral ya estás teniendo una absorción bastante buena. Muchos de los sabores no son tan, bueno, desde mi perspectiva, no son tan agradables. Hay personas que me dicen, no, sabe riquísimo. Yo le digo, bueno, ya es tu perspectiva, pero la mayoría no tienen buen sabor porque ni se les agregan colorantes, ni se les agregan endulzantes, ni saborizantes. Entonces realmente eso hace que el nutriente puro como tal no tenga tan buen sabor. En agua, normalmente yo les digo, puede ser, sí, 100 mililitros de agua y ahí tomártelo, o puede ser medio litro. Muchas veces me dicen, oye, pero no queda diluido. Yo lo que les digo es que la ventaja que tiene la nanotecnología es que hace algo que se llama nanoionización. Cada que tú metes el nutriente y lo agitas, esa se hace una nanodispersión en el momento del agua y al final del día lo que haces es una microimpregnación. Entonces no se diluye, al contrario, favorece a que cada toma impregne la parte celular. Y también me gustaría hacer un paréntesis porque he tenido este caso y sobre todo si hay nuevos. Hay personas que nos han dicho que toman muchos suplementos naturales o muchos tés y está bien. Siempre nos has dicho que hay que dejar también Un sus espacios tiempo. de detox, pero que justamente cuando tomaban el glutatión, nos decía, sentí que en ese momento le di más carga a mi parte renal, ¿no? Y dices, no tenía nada, pero me tomé el y la asociación es, me hizo mal, ¿no? Pero es Claro, que nos has dicho que es también un proceso de detox, ¿o de cómo es? desintoxicación, justamente lo que te decía, el glutatión, al ser un antioxidante maestro, los órganos que más van a tener receptores de glutatión son, en primer lugar, el hígado, en segundo lugar, el corazón, en tercer lugar, el pulmón y en cuarto lugar, el riñón. Estos cuatro órganos son muy importantes para todo el funcionamiento del cuerpo en general. Si la bomba no funciona, que es el corazón, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Si la parte pulmonar no tiene una buena limpieza, no tiene un buen funcionamiento, no vas a tener un intercambio de gases y eso también genera una intoxicación celular. Si el hígado, que es el laboratorio, no drena, pues al final del día también vas a tener una intoxicación y por ende también el riñón, que es un órgano de desecho, pero también de absorción, pues tiene un papel muy interesante. Entonces, estos cuatro órganos trabajan a la par con el glutatión. ¿Qué quiere decir? Cuando tú lo tomas, el corazón va a trabajar más porque está en ese proceso y hay algo bien interesante. El riñón lleva el 80% del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Si el riñón no está bien, el corazón no está bien, pero si el corazón trabaja más, el riñón también va a trabajar más. Entonces, esto es bien interesante porque cuando tú tienes una sobrecarga digamos, un exceso de vitaminas, que ahorita se pone muy de moda, que ves en internet, en un Que montón de... pruebas de todo, ¿no? Que es mejor Sí, y no, ahí ya tomas mil y te cosas. dan 30 segundos de un producto, pero te va a apuntar las maravillas.
pero no te cuento como toda esta parte metabólica y en qué sí y en qué no. Entonces escuchamos tantas maravillas que dices, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y a mí me ha tocado que llegan pacientes con cajas de suplementos que yo digo, ¿y quién te lo recetó? No, es que yo vi que era bueno para el cabello, yo vi que era bueno para los ojos, yo vi que era bueno para... Entonces se toman un producto para cada parte del cuerpo y pues tenemos un montón de partes en el cuerpo y algo que no alcanzamos a dimensionar, precisamente lo que decías, de una cápsula de 200 miligramos, 200 microgramos, ¿cuánto mi cuerpo va a absorber? Lo otro se va a convertir en desecho y ese desecho lo tiene que trabajar alguien. ¿Quién lo va a trabajar? El corazón, el pulmón, el hígado y el riñón, que son estos justamente, que son los órganos diana o los órganos blancos, hacia donde va a ir el glutatión. Entonces, lo que va a hacer el glutatión es estimular ese drenaje ante toda esa toxicidad que se genera como producto de desecho metabólico. No quiere decir que los suplementos sean tóxicos, sino que el cuerpo va a tomar lo que necesita y lo otro lo va a desechar. Entonces, a veces ni siquiera los necesitas, solo que me dijeron que era muy bueno para esto y lo consumo. Entonces, esa parte es bien importante lo que acabas de decir, Dani, que mucha gente se queda con la idea de me hizo daño, pero en realidad no es que te haya hecho daño, sino que al final del día lo que pasó es que te está desintoxicando. ¿Qué te diría yo? Suspende todo, toma bastante agua y después ya puedes entrar con una desintoxicación que lo hemos dicho. La mejor desintoxicación con nutrientes es jengibre, chía y citrus. Aquí no estamos metiendo el glutatión, no lo metemos de base porque precisamente puede pasar esto. Es tan fuerte el glutatión como un antioxidante que va a barrer con todo Que lo le que va a se dar más tenga, carga. exactamente, va a barrer con todo lo que tenga que barrer. Entonces, estos otros tres, que es el jengibre, la chía y el citrus, tienen una desintoxicación también por vía linfática y por vía gastrointestinal. Entonces, le ayudan a estos otros órganos a que realmente no, la sobrecarga de toxinas no se vaya directamente a estos cuatro órganos. Entonces, yo te diría, suspende todo, no solo lo que estás tomando en nosotros, suspende todo, porque eso te está indicando que traes una toxicidad. Toma muchísima agua, una semana, muchísima me refiero, es tu peso por punto 33 y lo que te dé, eso es lo que tienes que tomar de agua. Y ya que tengas el requerimiento hídrico adecuado, entonces ya metes esta desintoxicación con nanonutrientes. Pues ahí lo tenemos, sobre todo para los que van comenzando. Y otro que va a la par, otro consejo importante, las dosis, ¿no? Que siempre sugerimos, si eres nuevo o nueva, yo sé que queremos efectos muy rápido y a veces es como, pues me subo las dosis porque venía de probar otros suplementos, no tenía esta tecnología y si le das una carga a tu cuerpo. O que muchas veces, Dani, nos ha tocado que creen que porque le voy a meter 20 gotas de NAD, lo voy a sentir mucho más rápido y que también lo vimos en algunos videos de lo que hicimos de nanotecnología, que yo les decía, no siempre más es mejor. Me ha tocado hacer pruebas de microscopía donde les digo, te voy a dar uno por uno para que veas tu respuesta y después te los voy a dar todos juntos para que veas que no porque los pongas todos juntos es mucho mejor y se ve la sobrecarga, la célula se vuelve más lenta y también se hace como más pegada, se inflama. Entonces, es como mucho más pesado el nutriente cuando tú pones todo junto. Es como decirte, ¿sabes qué, Dani? Te voy a dar 20,000 tareas para que me las hagas hoy. En lugar de irte dando una por una y que las tareas se vayan acomodando o se vayan organizando como deben de ser. No, y eso se los comento pues para tratar de esa respuesta del paciente que sea lo más gentil posible, ¿no? Tienen una garantía en la que se pueden apoyar, pero para que también la respuesta y ustedes, la satisfacción de ese cliente hacia ustedes, pues dar esas dos sugerencias, ¿no? Que suspenda por un periodo de tiempo el suplemento, así va a poder decir, mira, los efectos fueron 100%, me está tomando esto. Esta fue mi experiencia, mayor calidad de sueño, digestión, desintoxicación, se lo debo a este producto y le das tiempo también agregándole en dosis bajas de irlo agregando, de irlo subiendo gradualmente para reducir el riesgo de que a veces es la primera vez que probamos nanonutrientes y nuestro cuerpo no sabemos cómo responder, ¿no? Entonces, son sugerencias que damos para esa parte, ¿no? Que son mínimos los casos que nos tocan de personas que quizás se sintieron incómodas en la digestión o me tomé el glutatión y me dio sueño, yo pensaba que me iba a dar energía porque a mi amiga le dio energía o detalles de esos, ¿no? Pero es la intención, comenzar en dosis bajas, irlo subiendo. A final de mes, tienen todo ese mes para ver la garantía del cliente, decir,
cómo me sentí, ¿no? Pero No, y es que la... justamente, Dani, ahora el sábado que vamos a tener el evento y que vamos a llevar el microscopio, las personas van a tener la capacidad de ver eso que estamos explicando, que la bioquímica integral del paciente tiene mucho que ver con la respuesta del nutriente. A lo mejor nos va a tocar hacer dos, tres diferentes y con el mismo producto quizás y van a ver que a Pedro le fue de una forma, a Juan le fue de otra y a Francisco le fue de otra. Entonces, ¿cómo? Ahí lo van a poder entender que cada célula, cada persona, depende mucho de su entorno y lo que hace, o sea, de cómo come, qué actividad física tenga, cómo es su sueño, su ritmo de trabajo, sus ritmos circadianos, cómo se manejan. Esa es la interacción que va a tener el nutriente con la célula, porque al final, cuando hablamos de nanonutrición, hablamos de nutrición celular, o sea, va a entrar directo a la célula, no va a pasar por todo el proceso metabólico que estamos acostumbrados y va a interactuar con la célula, según cómo estés, la respuesta que va a tener. Muy bien, pues continuando con un par de preguntas más, que se termina aquí nuestro Zoom. Y bueno, por acá nos agradecen mucho la explicación. En el caso de desintoxicación con el jengibre, chía y citrus, ¿cómo se prepararía? Claro que sí. La preparación son 10 gotitas de jengibre, 20 de citrus y 20 de chía en medio litro de agua y para tomar durante el día. Esto háganlo cuando menos 15 días para que puedan tener un beneficio. Muy bien. Dice, paciente con lupus y fibromialgia, ¿qué puede tomar? Claro que sí. Esta pregunta, cuando la han hecho, siempre les digo, Dani, en paciente con lupus, la cúrcuma es uno de los nutrientes que más nos van a favorecer. Normalmente el paciente, si está en cuestión activa, no en cuestión de remisión, lo que hacemos es darle una capsulita cada 8 horas. Si es un paciente que ya tiene la remisión dada de alta por el reumatólogo, dada de alta entre comillas, porque es algo que no se quita, pero sí lo llevan a un estado de latencia. Ahí ya nada más damos una capsulita al día porque ya no es necesario tanto nutriente. Pero lo que sí les ayuda y favorece muchísimo, sobre todo por la fibromialgia que menciona, es glutatión y NAT. Esos dos son importantísimos en ese proceso y normalmente yo les digo inician con poquito, porque también es importante en estos pacientes identificar que no hay que, digamos, remover la parte inmunológica de manera brusca, porque cualquier cuestión que remueva de manera brusca, alimentación, clima, ejercicio, lo que sea que lo mueva de manera brusca, lo puede activar. Ese es el riesgo que hay en el lupus, entonces siempre iniciamos con dosis muy bajitas de glutatión y de NAD. 3 gotitas de NAD, 3 gotitas de glutatión por la mañana. La primera semana. Si en la primera semana siente mejoría, quizás mínima, pero siente mejoría, subimos a 5 gotitas y 5 gotitas. Y así sucesivamente podemos ir subiendo de dos en dos para tener cuidado con la parte inmunológica. Muy bien. También aquí un caso es de cuidado de la piel. Dice, tengo más de un mes con los sueros poniéndonos tres, el que me recomendaron, el de la cúrcuma, el ácido hialurónico y el de las vitaminas. Dice, después de eso me pongo la crema hidratante. Ya me terminé todo el tratamiento. En su caso, dice, siento la piel algo seca, no la siento hidratada. Dice, ¿hay otra cosa que me puedo poner? Sí, recuerdan que el jueves pasado que estuvimos con la licenciada Estrella, platicábamos justamente que hay ciertos tipos de pieles que al momento que entran en contacto con el sérum puede llegar a generar esa parte porque está haciendo una depuración, sobre todo de la parte de los vasos capilares y la parte de lo que es las capas de la piel. Y les comentábamos que pueden hacer precisamente, digamos, un spray pequeño donde ponen 100 mililitros de agua bidestilada con 20 gotitas de glutatión y 20 gotitas de NAD para poder estar hidratando la piel y que el efecto del sérum tenga esa parte de limpiar y el otro hidratar y regenerar. Muy bien. Ahí para que chequen esa La charla charla que también, tuvimos para ver los tipos los biotipos de piel y de tal piel. vez hacerlo más exacto, ¿no? Porque se dan más a profundidad. En este caso dice, a un varón de 55 años como preventivo, dice, ¿cómo le recomiendo NAD, glutatión y Dreaming? Pues mira, ahí como es preventivo, puede irse desde la parte de hidratación, que serían 10 gotas de NAD y 10 de glutatión en agua, o puede tomar las mismas 10 gotas de NAD y glutatión en poca agua en la mañana, si no tiene el tiempo de estárselo tomando. Y el Dreaming yo le recomendaría que inicie con 5 gotas. 5 gotas y de ahí lo vaya subiendo según la necesidad. ¿Para qué? Lo que acabamos de decir, Dani, que tenga esa estimulación o esa bioestimulación de poder identificar el beneficio que tiene. Muy bien. Pregunta, dice, ¿qué puedo tomar para incrementar masa muscular?
Mira, lo que más te va a incrementar la masa muscular va a ser la granada, el NAT y el glutatión, porque realmente el músculo se empieza a perder, lo que explicábamos hace ratito, Dani, justamente por la sensibilidad a la insulina. Los receptores del GLUT4 están mucho en la parte de la masa muscular y cuando tú traes una alteración de la insulina, es muy complicado poder generar masa muscular o muy fácilmente pierdes tu masa muscular. Por eso es que granada es importante en este proceso de generación de masa muscular. No es que la granada te genere masa muscular, Pero pero ayuda a regularla. está trabajando con el metabolismo de las pentosas junto con la de la insulina. ¿Cómo lo tomarían? 5 gotitas de granada 3 veces al día. Glutatión le ayudaría bastante y tomaríamos 5 gotitas de glutatión porque va a la mitocondria y al tú favorecer el funcionamiento mitocondrial, la masa muscular se puede generar. Y NAD, al ser un receptor del ciclo de Krebs, pues va a trabajar también bastante. 5 de glutatión y 5 de NAD. Tenemos una última pregunta. Dice, paciente 50 años con trastorno del sueño. ¿Qué se le puede recomendar? Claro que sí. En ese caso yo le recomendaría que como ya se considera un trastorno del sueño, pongamos 2 gotitas de NAD con 5 de Dreaming Deep y 5 de Granada por la noche de manera inicial. Y sobre ahí si nos puede estar informando para poderle modificar las dosis. Muy bien, pues son todas las preguntas que hay de momento. Hacerles la invitación de nuevo a que si tienen prospectos para este sábado en Guadalajara, que los inviten, que puedan ver en tiempo real la parte de los laboratorios, bueno, de ver en el microscopio cómo está reaccionando la célula, ¿no? Y que tengan esa evidencia científica en el momento. Yo creo que hay mucha gente que eso le despierta, que quizás Sí. son más científicos y necesitan ver esa parte de, ok, le voy a dar una oportunidad y también le van a hablar de negocio, entonces por ahí lo tienen para que lleven a sus prospectos. Si tienen gente, acompáñenla. Y también hay una próxima fecha para Ciudad Guzmán, donde también se va a estar dando, o sea, vamos a compartir próximamente. Esa va a ser más enfocada en negocios y también va a haber capacitación para líderes. Entonces, para que aprovechen esos, hagan crecer sus equipos, están creciendo muchísimo, mucha gente que tanto por la parte de salud como la parte de negocios está viendo esa oportunidad. La invitación, pues, a que formen parte soleada, a que lo experimenten, a que vean los resultados, aprovechen también la garantía para que si están dudando, comprueben con eso, no pueden perder nada por darse un mes para explorar alguna de esas áreas de sueño, energía, rejuvenecimiento, mejorar la digestión y también pues compartir con sus contactos. Nuevamente, pues muchísimas gracias, Gracias, Susana. Dani. Por aquí vamos a seguir trabajando estos días por acá. Que pasen una excelente noche a todos y nos vemos ahí los que veamos ahí en persona, con el favor de Dios, el El sábado en sábado. la charla. Entonces, por ahí nos vamos a estar viendo. Hasta luego. Hasta luego.